Actívate es un proyecto que incluye libros de texto, plataforma digital, guías docentes, programa de lectura y cursos de formación docente. Aborda las áreas de comunicación y lenguaje, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, lectura e inglés. El proyecto Actívate cuenta con algunas fortalezas como el aprendizaje significativo, en el cual los contenidos y las actividades se vinculan con situaciones de la vida cotidiana. Además, se muestra el sentido de su abordaje. También la contextualización, porque varios de los ejemplos que se utilizan poseen datos, vivencias o experiencias guatemaltecas. El proyecto presenta una propuesta constructivista, porque los materiales fomentan el uso de experiencias para que el estudiante comprenda y saque sus propias conclusiones. Además, se atienden a diferentes niveles de pensamiento, porque se incluyen diversos ejercicios o actividades que ejercitan la memoria, la comprensión, el análisis, síntesis y la valoración crítica. Asimismo, desarrolla el pensamiento crítico, porque se promueven experiencias para que el estudiante reflexione y adopte una postura en la que aprueba o discrepa ante una idea o un grupo de ideas. Un mundo virtual en el cual se encuentran los libros en formato digital y una serie de recursos para trabajar aprendizajes o registrar información del rendimiento de los estudiantes. Guías docentes. Los libros de texto vienen acompañados de una guía que sugiere diversas actividades para que el docente pueda desarrollar antes, durante o después de un tema. En el proyecto Actívate se ofrece una serie de cursos para fortalecer capacidades pedagógicas o didácticas del docente. Nuestro programa de lectura, escritura y aprendizaje, PLEA, incluye una serie de obras literarias acompañadas de una guía para mediar la comprensión lectora. Una planificación docente en la que se incluyen competencias, indicadores de logro, contenido y una serie de actividades para realizar en clase. Piedra Santa, educando a generaciones siempre. Contáctanos. Muy buenas tardes, respetables educadores y educadoras. Bienvenidos a este espacio. De verdad, muy satisfecho por varias razones. Una, porque ustedes nos regalen el viernes de la tarde, cuando todo el mundo está ya diciendo no más, y que ustedes nos regalen este tiempo. Dos, porque creo yo que eso demuestra de que queremos formarnos. Este es el tercer y último encuentro del curso que estamos recibiendo, y en manos de alguien que creo que nos ha inquietado, nos ha motivado, la magíster Nadia Barrientos. Yo he estado escuchando los dos cursos anteriores, y he reflexionado acerca de la importancia de ver la necesidad de ir más allá de las aulas. O sea, yo el mensaje que me he llevado, Nadia, es que todo lo que hagamos al interior del aula es para transformar, para ser mejores personas, para lograr que en el colectivo quizás inmediato, que podría ser el vecindario, la familia, y luego en el inmediato, que ya es el municipio, el país, pues logremos impactar de manera que la educación realmente cumpla con su propósito. Yo le agradezco mucho, Nadia, porque creo que nos están quedando no solo la parte teórica, sino también ideas muy concretas de qué hacer. De parte de la editorial Piedra Santa, estamos muy contentos de haber recibido esta oportunidad. Yo sé que los colegas que están por acá de manera similar dirían algo parecido. Entonces vamos a disfrutarnos hoy la mesa donde los comensales estamos listos para disfrutar todo lo que usted nos dé, Nadia. Bienvenida a todos los colegas, pues
con toda esa confianza que nos tenemos, escriban ahí en el chat cuando sea necesario, participen cuando nadie nos pida y recuérdense que al final pues hay que inscribirse para poder acceder a su constancia. Si nos permiten, cabalmente en los minutos finales vamos a hablar un poquito de esto, la constancia y agradecerle su espacio. Nadia, bienvenida, muy agradecidos por este espacio y vamos a aprender de nuevo. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Pues yo también les agradezco a ustedes el privilegio que me han dado de facilitar este curso, ¿verdad? Con 3 sesiones sincrónicas en las que hemos podido discutir, reflexionar y compartir pues algunas experiencias, algunas ideas que hemos tenido como docentes. Como bien decía Daniel, la idea del curso es precisamente reflexionar a través de la reflexión, a través de el análisis de cómo es nuestra práctica docente, poder transformarnos y propiciar una educación mucho más significativa, una formación contextualizada y pertinente para nuestros estudiantes, ¿verdad? Así que bienvenidos a esta nuestra última sesión sincrónica y vamos a dar inicio a lo que vamos a discutir el día de hoy. Hoy tenemos un tema pues bastante interesante en relación a la profesionalización docente, que es la otra parte, es la otra cara de toda la parte de la transformación del aprendizaje, de lo que nosotros queremos entonces alcanzar con nuestros estudiantes, lo que nosotros queremos mover y propiciar dentro de nuestras comunidades educativas. Entonces, hoy tenemos una agenda bastante corta. Tenemos una activación. Vamos a ver un video cortito, pero significativo en cuanto al rol del docente. Abordaremos entonces el concepto y la relevancia que tiene la profesionalización docente para poder transformar ese proceso de aprendizaje que nosotros estamos guiando. El docente debe aprender entonces para transformarse. Vamos a hablar un poco de cómo lograr ese desarrollo profesional continuo y permanente y tendremos entonces nuestro cierre. Sin más, vamos a pasar a nuestro video. Este es un video, como les decía yo, bastante corto, pero muy significativo para que reflexionemos lo que significa ser docente en la actualidad, a qué retos nos enfrentamos, qué nos mueve para continuar dentro de el ámbito educativo. Siempre les voy a pedir ahí, aquí puedo ver a quienes tienen abierta su cámara, entonces solo me confirman si se escucha bien. Sí se escucha bien, Nadia. Gracias. Es difícil exagerar la importancia de los profesores en tu vida. Es decir, yo creo que es uno de los trabajos más exigentes que una persona pueda tener. Y lo digo de verdad. Es una profesión con muchas dimensiones. Y lo cierto es que siempre me ha molestado que la gente que no se dedica a la educación critique tan a la ligera la manera en la que los profesores hacen su trabajo. Tienes que trabajar con 20 o 30 vidas o más durante 40 minutos o una hora y luego se van y te llega otro grupo, sobre todo en primaria o en el instituto, y todos ellos son personas con una vida llena de esperanzas y expectativas. Son vidas complejas. Traen al aula sus experiencias de casa, de la calle, sus intereses culturales. No deja de ser un momento más que tú compartes con ellos. Así que ser buen profesor conlleva muchas cosas. Una de ellas es que obviamente necesitas saber la materia, aunque yo creo que no siempre tienes por qué saberlo todo. Hace unos años participé en un evento en Vancouver y el invitado de honor era el Dalai Lama. Le hicieron una pregunta. Se quedó muy pensativo. Y entonces tomó aire y pensamos, seguro que va a decir alguna genialidad. Se inclinó hacia adelante, todos nos inclinamos hacia adelante y dijo, no lo sé. Yo pensé, qué decepción. ¿Cómo que no lo sabes? Eres el Dalai Lama. Pero luego dijo, nunca lo había pensado.
Y se dirigió al público y preguntó, ¿qué pensáis vosotros? Me encantaron dos cosas de ese instante. En primer lugar, el que es uno de los grandes maestros en el mundo no tiene reparos en decir, no lo sé. Es el mayor experto mundial en algunas áreas del conocimiento, pero no lo sabe todo. Nadie lo sabe todo. Es imposible. El conocimiento y la comprensión humana es un entramado muy denso, y nosotros sabemos solo una parte. Algunos saben más que otros, pero ninguno sabe más que una fracción de todo lo que hay. Ese es uno de los motivos por los que la cultura humana ha tenido tanto éxito. Somos una especie altamente colaborativa. Somos capaces de codificar nuestro conocimiento y compartirlo de múltiples formas, a través de la música, del arte, de la danza, de la literatura, de modos muy distintos. Pero ninguno de nosotros nacemos en un vacío. Somos herederos de la historia de la humanidad, si somos capaces de conectar con ella. Esto me parece muy importante porque los profesores de hoy sienten la presión de tener que saberlo todo. Y es algo totalmente honesto que los profesores digan, no lo sé. Socialmente todos soportamos la presión de fingir que sabemos cosas que no sabemos. Y lo segundo que dijo es algo muy sencillo. ¿Qué pensáis vosotros? Esto indica que el aprendizaje no es un monólogo, sino que es una relación, es una conversación. Y los grandes profesores de la antigüedad lo sabían. Sabían que el aprendizaje se produce a través del diálogo, la conversación y la interacción. Los grandes profesores son alumnos y los grandes alumnos son profesores. Son todo al mismo tiempo. Así que eso es lo que conlleva ser un buen maestro de escuela. En parte, has de entender que formas parte de una relación, que no te limitas a transmitir lo que sabes a gente que no lo sabe. Eres un catalizador que mejora la comprensión de todos. Hay cosas que tienes que saber, pero un buen profesor debe conocer su materia, saber de su tema, pero también debe saber hasta dónde alcanzan sus conocimientos. Los buenos profesores también son buenos facilitadores. Hay muchas personas que tienen un gran conocimiento especializado, pero no son buenos profesores. Para ser un buen profesor hay que practicar el arte de enseñar, si lo concebimos como una forma de arte. Es como ser un buen médico. Hay un montón de recursos, ideas, técnicas y estrategias. Es saber qué aplicar aquí y ahora. Es una relación, de eso se trata. Tus alumnos no tienen por qué caerte bien, tú no tienes por qué caerles bien a ellos, pero tiene que haber algo del profesor que les despierte la curiosidad, que les impresione. Un buen profesor te anima, del mismo modo que uno malo te desanima. Me acuerdo de profesores que con solo levantar una ceja te hacían sentir fatal. Les hacías una pregunta y te hacían sentir ridículo por haberla hecho. Así puede que le cojas manía a una asignatura. Tenéis una responsabilidad muy grande. No hay que agobiarse, pero los profesores tenéis una influencia tremenda. Mi vida está llena de profesores así. La visión que tiene entonces Ken Robinson en cuanto al rol del profesor, en lo que puede significar ser un profesor hoy en día, pues es bastante claro. Nos cuestiona a qué desafíos nos estamos enfrentando los docentes en este momento. Independientemente del nivel educativo con el que estemos trabajando, debemos ser capaces de identificar estos retos. Generalmente en los niveles iniciales, de primaria, de secundaria, hay muchos desafíos en relación a los padres de familia. Puede ser que tengamos más desafíos en cuanto al manejo del grupo. Puede ser que tengamos más desafíos en cómo podemos conocer a nuestros estudiantes. Un maestro debe ser sensible en poder identificar esas necesidades de los estudiantes, las características centrales de nuestro grupo de estudiantes con los que estamos conviviendo, pues a lo largo de todo el día durante un ciclo académico o un ciclo escolar. El docente debe tener esa sensibilidad de poder identificar con sus estudiantes qué es lo que está pasando, en qué momento es más apropiado abordar alguna dificultad o algún problema que haya surgido dentro de la comunidad educativa. Entonces, después de ver nosotros este video, podemos reflexionar dos cosas básicamente. ¿Qué significa ser docente hoy? ¿Y cuál es mi propósito como docente? ¿Por qué hacemos esa separación? Porque una cosa es que el docente tenga la vocación de ser docente y otra cosa es que tenga un propósito claro de cómo lo va a lograr. ¿Cómo va a lograr
facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, pero también cómo va a propiciar su autoaprendizaje, cómo va a mantenerse en una actualización constante y continua. Si gustan, pueden colocar en el chat la respuesta a cualquiera de las dos preguntas que tenemos aquí. ¿Qué significa ser docente en la actualidad y cuál es mi propósito como docente? Ya Ken Robinson nos hablaba también un poco de las características, de las cualidades que debe cumplir ese docente, ese perfil del docente que nosotros estamos esperando. Definitivamente, cuando nosotros estamos trabajando bajo el enfoque por competencias, que de esa manera estamos formando a nuestros estudiantes, nosotros ahora como docentes también debemos de cumplir con cierto perfil, con ciertas competencias que debemos garantizar que se encuentran desarrolladas, que se encuentran en constante desarrollo o actualización. Ya nos decía Ken Robinson en el video que uno debe saber, uno debe conocer su materia, uno debe saber cómo facilitar el aprendizaje de esa materia en particular, saber en qué momento puede ser más eficiente una estrategia, una metodología que otra. Y esa es parte de la misma sensibilidad del docente, saber en qué momento es más conveniente realizar X actividad y no Y. Sí, Pablo. Buenas tardes, licenciada y compañeros. La verdad que con las preguntas que formulaban, yo me siento muy, pero así identificado. Saber que el ser docente en la actualidad no es cosa fácil. Primero, el docente ya no es visto como se veía antes, ¿verdad? Como autoridad, como la persona que formaba, sino que cualquier padre de familia hoy nos puede llegar a decir, mire, usted no está haciendo bien las cosas, lo voy a denunciar. O sea, siempre va a haber una amenaza. Hasta que vino la pandemia, muchos padres de familia se dieron cuenta cuál es el trabajo del docente. Y sabiendo que son sus propios hijos, ellos no los pueden tolerar en su casa, lamentablemente. Y uno como docente, hoy en día hace eso y mucho más. Yo soy un docente de preprimaria y veo cada día más lo que es la inclusión. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque eso es lo que a mí me gustó. Yo nunca comprendí por qué. Yo estaba estudiando la licenciatura en educación inclusiva, pero uno no sabe cuándo la discapacidad intelectual o física puede llegar a la familia. Yo tengo ahorita un sobrino que es como mi hijo, que él tiene autismo y ahora comprendo el por qué. Ahora yo sé que el reto de ser docente no es solo ser docente, sino que ver esa adecuación curricular para que mi alumno pueda alcanzar esos objetivos. Entonces, ser docente no es solo, bueno, ya terminé, saqué el diversificado como docente y ahí me quedo. No, ahora es básico y principal ir a la universidad para poder yo profesionalizarme, tomar esas herramientas, cual sea la licenciatura en educación que haya, pero que yo ya esté ya con mayores herramientas para poder yo brindarle a mis estudiantes. Lo que decía la licenciada al inicio, me hacía la analogía de yo ser maestro y cuando yo iba a la universidad, yo ya no era maestro, yo era alumno. Ahí me tocaba a mí que aprender, ¿verdad? Ese es uno de los retos que el docente tiene ahora. ¿Y qué estoy haciendo? Luchando y tal vez se oye pesado, peleando por la inclusión, porque tengo compañeras lamentablemente que no saben nada de inclusión y todo esto te lo dejo a ti, te lo dejo a ti, te lo dejo a ti. ¿Y qué estoy haciendo yo en mi clase? No basta solo con ponerle a pintar, no basta solo con ponerle a hacer, a jugar, hace esto, no, basta que yo saque, así como confiaron ese grupo en mis manos, yo tengo que sacar un grupo efectivo para que ellos puedan cambiar su vida, el país y puedan aprender. Gracias. Gracias, Pablo. Sin duda, esa es una de las características o de las cualidades que esperamos del docente hoy en día. El docente transforma, pero se deja transformar. El docente enseña, pero también debe aprender. Uno cuando está en el salón de clases debe tener claro que uno está enseñando para que los estudiantes aprendan, pero también estamos aprendiendo de nuestros estudiantes
con nuestros estudiantes y por nuestros estudiantes. No podemos decir que como empezamos el año, nosotros empezamos a trabajar en enero y llegamos a octubre y poder decir que somos las mismas personas. No somos las mismas personas. El docente que trabaja de forma muy mecánica, como muy repetitivo, ese docente a lo mejor siente que sí termina el año igual que como lo empezó, porque no se deja transformar, no deja que los aprendizajes que sus estudiantes le están compartiendo lleguen a la reflexión de su práctica docente. Entonces, sí es una de las características y de las competencias que debemos desarrollar como docentes hoy en día, el dejarnos transformar, el continuar nuestro aprendizaje, saber aceptar, asumir que no sabemos todo, como nos decía eh, Robinson en el video. No lo sabemos todo y hay que aceptarlo. Y hay que mostrarle a los estudiantes que está bien no saberlo, pero que podemos construirlo juntos, pues, podemos descubrirlo juntos, podemos investigar juntos hasta llegar a una respuesta. Entonces, el docente debe mostrarse también como un ser perfectible, un ser que está también en construcción al mismo tiempo que los estudiantes, ¿sí? Gracias, Pablo, por compartir. Vamos entonces a continuar para avanzar. Agenda. Hoy tenemos 2 metas centrales para esta conferencia o para esta sesión de trabajo y son fortalecer la colaboración entre docentes para aprender a transformarse y a sus comunidades educativas, porque recordemos que nosotros hoy estamos aquí discutiendo, dialogando algunos aspectos de la docencia, pero la idea es que esto se replique, que esto se multiplique, que se contagie dentro de nuestras comunidades educativas y seamos profesores mucho más reflexivos para saber cómo propiciar la transformación del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por supuesto, nuestra segunda meta es fomentar una actitud de colaboración y apoyo mutuo entre colegas y la comunidad educativa. Al final, hoy vamos a tener una actividad bastante interesante con la que queremos pues mantener cierta comunicación y actualización entre docentes. Sin más, vamos a hablar un poco acerca de la profesionalización docente. ¿Cómo podemos nosotros potencializar nuestras habilidades? Entonces, cuando yo pienso en capacitación y actualización docente, ¿en qué actividades suelo participar? ¿Qué me gusta más? ¿Qué características busco yo en una actividad de capacitación y actualización? Y después de que yo participo en esas actividades, ¿cómo contribuyo en mi comunidad educativa para compartir esos aprendizajes o bien para abrir espacios de capacitación o actualización docente? Yo me sumo a esa actualización que da el lugar donde yo trabajo. Yo me asumo el reto de participar como ponente, de compartir experiencias, de organizar alguna actividad. ¿Cómo está mi rol dentro de la comunidad educativa para propiciar esta reflexión de la práctica docente, estos espacios de diálogo, de compartir experiencias, de socializar cómo nos ha ido a lo largo de cierto periodo de tiempo de trabajo? Entonces, coloquen ahí en el chat en qué actividades suelen participar, qué les gusta más, les gustan más las conferencias, prefieren talleres, les gustan más los webinars, participo más en foros, busco paneles, me gusta participar en seminarios. ¿Qué hago para mantenerme siempre en contacto y en constante actualización? Ahora podríamos decir, prefiero actividades que son virtuales a las presenciales porque pues sentimos diferentes ventajas de la modalidad virtual, ¿verdad? No movilizarnos, no quedarnos en el tráfico, etcétera. No incurrimos en tantos gastos y también es viable, es factible y es pues completamente válido. Pero ¿en qué me gusta a mí participar? ¿Qué siento yo que propicia la reflexión y me permita a mí seguir desarrollando mis competencias docentes? Cuando hablamos entonces de formación docente, estamos hablando que es un proceso que debe ser continuo. Es un proceso que es organizado precisamente para favorecer el desarrollo de esas competencias que sentimos que probablemente están poco desarrolladas o están en proceso de alcanzar un nivel mayor de desarrollo.
Básicamente, la formación continua va a tener dos tareas esenciales. Primero, centrar el proceso de aprendizaje en el estudiante y segundo, poder desarrollar en los estudiantes aquellas competencias que les permitan ajustarse o adaptarse mejor al contexto en el que un futuro pues van a tener que desempeñarse. Por supuesto, la formación docente es parte de la transformación del mismo docente. Entonces, tiene propósitos en los que el beneficiario es el estudiante, pero sin duda esa misma transformación personal, la reflexión, la autoevaluación que podemos hacer a través de diferentes momentos de formación, benefician el conocer nuestra práctica y poder mejorarla. Entonces, cuando nosotros somos partícipes de una oferta de formación, siempre buscamos que las actividades en las que estamos participando motiven algún tipo de cambio en mi identidad como docente, en mi rol de docente, en cómo yo estoy enseñando en este momento. Deberíamos entonces de buscar espacios de diálogo, de discusión, de intercambios que permitan entonces que nosotros tengamos más herramientas, más recursos para implementar dentro de nuestra práctica. La práctica reflexiva, y yo sí hago bastante énfasis en esta parte de que el docente debe darse el tiempo de reflexionar, de observar su propia práctica, de identificar fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad que tiene para mejorar y para propiciar una educación de calidad, precisamente porque es una tarea metacognitiva que es esencial responsabilidad del profesor. Y solo cuando el docente puede reflexionar sobre su propia práctica y lo hace de forma constante, logra entonces incorporar nuevas y mejores estrategias a su práctica. ¿Por qué? Porque lo reflexiona, lo relaciona con las cosas que necesita trabajar, conoce a sus estudiantes, entonces sabe en qué momento una metodología activa, el diseño de una estrategia que va a utilizar con sus estudiantes puede ser más útil o menos útil. Entonces, la práctica reflexiva es la clave para generar esta profesionalización constante del docente. El docente que reflexiona sabe lo que le hace falta para que se sienta cómodo y satisfecho con la tarea de enseñar que tiene a su cargo. Hay algunos autores que proponen al menos 8 competencias que un docente debe trabajar constantemente para cumplir con el perfil del profesional del siglo XXI. Empiezan siempre con la lectoescritura, aquellas habilidades de comunicación oral y escrita que son esenciales para el docente. Si no las tiene desarrolladas el docente, ¿cómo va a hacer para desarrollarlas en sus estudiantes? Entonces, las habilidades de lectoescritura o las competencias relacionadas a toda la parte de lectoescritura es una de las primeras recomendaciones que dan para buscar un proceso de actualización constante. Otra de las sugerencias es el multilingüismo, poder utilizar diferentes lenguas, idiomas de forma adecuada y efectiva para comunicarse con sus estudiantes, con los padres de familia y con su misma comunidad educativa. Por supuesto, las habilidades o las competencias STEM, todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y aún mejor si agregamos el arte, o sea que lo convertimos en STEAM. Entonces, nosotros debemos generar aprendizaje que sea vinculado, que sea multidisciplinario para que el estudiante tenga una mejor interpretación y valore más lo que está aprendiendo porque sabe cómo lo puede aplicar en la vida real, en un contexto diferente al del aprendizaje. Por supuesto, las competencias digitales para un uso seguro, crítico, reflexivo de la tecnología en el aula. Competencias personales, sociales y de aprender a aprender, que era lo que hablábamos al inicio, mantenernos en una práctica reflexiva constante y permanente para poder enriquecer y mejorar nuestra práctica. Competencias ciudadanas para que seamos, pues,
ciudadanos guatemaltecos, en este caso, pues responsables de el proceso que estamos facilitando, que sepamos reconocer cuáles son nuestros derechos y obligaciones para poder ser parte de nuestra sociedad. Por supuesto, se valora hoy en día una competencia emprendedora para poder transformar las ideas que tenemos, que nacen de la creatividad, pasan por el proceso de ideación y llegan entonces a la aplicación, llegan entonces a convertirse en proyectos que son tangibles de esas ideas que probablemente resuelven algún problema en particular. Y por supuesto, la última competencia que proponen algunos investigadores es la conciencia y la expresión cultural. Saber entonces comprender y respetar la importancia de la creatividad y de las ideas que diferentes culturas y contextos nos proveen para poder expresarnos a través del arte, de la música, de la literatura, del teatro, etcétera. Entonces, estas 8 competencias son las esenciales que proponen, por ejemplo, Gabarda Méndez y colaboradores para poder definir ese perfil del docente. Por supuesto, estas 8 son sugerencias, son 8 cuestiones esenciales o muy básicas, si queremos verlo así. ¿Qué otras competencias agregarían ustedes ahí? Yo siento que hay unas competencias que son esenciales que no se están considerando aquí. ¿Cuáles dirían ustedes que son? ¿Qué creen ustedes que le falta a lo que acabamos de ver? A esas 8 competencias, ¿qué le podríamos agregar? Competencias blandas y las competencias socioafectivas. Precisamente yo pensaba en ese perfil del docente, complementarlo con toda la parte de las competencias socioemocionales, cómo el docente puede gestionar sus propias emociones y puede entonces modelar al estudiante formas para autorregular sus propias emociones. Sí, Johanna. Una pregunta porque usted lo podría componer, disculpe. ¿Cómo podríamos utilizar el pizarrón? Porque esa es una emoción, pienso yo, ya es obsoleta últimamente, pero ahí se puede expresar muchas cosas. No sé qué podría decir usted al respecto. El pizarrón siempre va a ser una de las herramientas de tecnología educativa clásicas o básicas, por así decirlo. El pizarrón realmente no debería de salir del uso o de la experiencia que el estudiante tiene. El pizarrón siempre va a ser el principal exponente para nuestras ideas, para plasmar nuestras ideas en diferentes formatos en la clase. Podemos hacer mapas, pasan los estudiantes a resolver, a participar. A veces le damos prioridad y el protagonismo va con ellos y son ellos quienes distribuyen cómo manejar el pizarrón. El pizarrón se puede convertir en una hoja de toma de notas de Cornell, como vimos en la última clase. Yo puedo dividir mi pizarra en 3 o 4 partes en lo que yo necesite para hacer un uso más efectivo, más activo del pizarrón. Pero el pizarrón seguirá siendo una de las herramientas de tecnología educativas pues más usadas, más implementadas y las que comúnmente están dentro del salón de clases. Si se dan cuenta, hemos incorporado tecnología, están las cañoneras, pero ¿dónde se proyecta? En la pizarra blanca. O sea, el pizarrón sigue siendo y creo que siempre será parte importante de esa tecnología educativa que nosotros podemos aprovechar. Ahora bien, ¿cuál es el reto de la pizarra en la actualidad? Saber cómo sacarle provecho, dividirla, utilizar más elementos gráficos, pegar cosas, dividirla de diferentes formas dependiendo de la materia o de la actividad que estamos trabajando. No es el docente el que registra cosas en la pizarra, son los estudiantes. Entonces, lo que debemos hacer es ir cambiando la forma en la que se percibe el pizarrón, la forma en la que podemos aprovechar el pizarrón. Eso diría yo, ¿verdad? Pero regresando a la parte de las competencias, como bien decían también aquí en el chat, creo que las que hacen falta, que estos autores dejaron un poco de lado, son las competencias socioemocionales, como pues ya estábamos platicando hace un momento. Entonces, parte importante de nuestra sesión de hoy es cómo el docente puede aprender a transformarse.
El docente tradicional o la formación tradicional que el docente obtenía era a través de la motivación que se le daba con un incentivo económico para poder formarse. Generalmente se motivaba con: yo le aumento el sueldo si usted saca un profesorado, le vuelvo a aumentar el sueldo si usted obtiene una licenciatura, y así. El incentivo para actualizarse, el docente, pues era generalmente económico. Pero actualmente la formación docente no solo ha cambiado en estructura, en significado, en pertinencia para el docente, sino también las razones por las cuales un docente busca continuar su aprendizaje. Por eso les planteo yo aquí esta pregunta: ¿qué me motiva para continuar mi aprendizaje? Compartamos un par de minutos en el chat y demos tal vez una o dos participaciones por si alguien quiere compartir a viva voz, pero ¿qué me motiva? ¿Yo por qué busco participar en estos espacios de capacitación, de actualización docente? ¿Por qué lo hago? ¿Con qué motivación o a qué motivación estoy respondiendo yo? ¿Qué dirían ustedes? Sí, Lesbia Buenas tardes, y luego Pablo. muy bien, buenas tardes a todos. Y le agradezco, sus palabras son muy motivadoras y no solo en estos talleres, sino que aprender de multidisciplinas es uno de los factores más importantes en este momento. Actualmente ya el maestro no puede aprender solamente de su área, sino que su acervo cultural debe ir un poquito más allá porque tenemos niños, jóvenes y adultos más inquietos porque las tecnologías los están orillando a aprender y muchas veces quieren que conozcamos esos temas para nosotros poder enfocárselos, para ver si él realmente está captando el enfoque que las tecnologías le están transmitiendo. Entonces es tan importante la actualización. A mí me encanta estos talleres porque a veces a la edad que algunos de los maestros que tenemos ya a cierta edad, entonces a- hay un libro de filosofía que enseña a aprender desaprendiendo. Ujú. Dice que actualmente debemos desaprender conceptos para conceptualizarlos nuevamente, porque las ciencias, las tecnologías, todo ha evolucionado tanto que hemos descubierto que hay cosas que ya no son como las definían los libros antes. Entonces hay que desaprender, o sea, aprendimos, desaprendemos y volvemos a aprender. Ese es el Totalmente. principio filosófico actual. Entonces pienso que por eso es tan importante la actualización. Yo pienso que el reto del maestro en el siglo XXI, a pesar que la economía a nivel mundial es un caos producto de la pandemia, yo pienso que el reto de los maestros y maestras de este siglo XXI es realmente retomar la, la convicción en ellos mismos de que su labor es humanitaria. No olvidarnos de ese humanismo que encubre el enseñarle a otro ser humano del cual también nosotros aprendemos. Lo más rico de enseñar es quizás aprender de esas otras personas que nos enseñan también nuevas cosas. Eso es mi comentario. Gracias por dejarme participar. Muchas gracias por su aporte. Definitivamente debemos dejarnos transformar también por otros colegas. Recordemos que siempre van a haber personas que están en la misma lucha o en la misma carrera o en el mismo contexto que nosotros. Entonces, no estamos solos y debemos buscar cómo poder colaborar y contribuir con otros docentes. Sí, Pablo. Yo considero que lo que me motiva a mí estar en constante aprendizaje, uno es, como decía la compañera, en el siglo XXI han cambiado un montón de situaciones en cuanto a lo que son metodologías de enseñanza. Vimos con la pandemia que si no estuvimos nosotros dispuestos a aprender diversas herramientas, nos hubiéramos quedado ahí. No hubiéramos podido ser lo que hoy somos y lo que no nos da miedo ahora conectarnos a un curso como lo estamos haciendo ahorita. Yo en lo personal agradezco a Piedra Santa porque yo empecé a tomar estos cursos desde que los hacía presencial allá en Zona 1.
me gustaba porque era como, yo siempre he dicho, lo presencial es como más, em, se puede compartir mejor las ideas y todo, aunque no descarto lo virtual, porque aprendí por medio de lo virtual, aprendí muchas herramientas. Entonces, eso hace que yo pueda, por ejemplo, ir aprendiendo y enfrentarme a las diversas circunstancias y a los aprendizajes eh, que hoy se nos exigen. Por ejemplo, si vamos a solicitar un trabajo, no puedo decir yo ahorita, fíjese que no puedo usar Zoom, no puedo utilizar esta herramienta, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque ya con el constante aprendizaje lo hemos llevado a la perfección y eso es lo que nos ha ayudado a ser lo que hoy somos. Entonces, eso, yo después de 25 años de graduado regreso a la universidad, me vi con un montón de adolescentes, no, adolescentes recién graduados de un bachillerato, 18, 19, y yo decía, estoy con un montón de personas acá que podrían ser mis hijos o mis hijas. Entonces, acostumbrarse a eso es bastante retador, pero es por eso que nos tenemos que ir nosotros profesionalizando y tomando esas herramientas, tomando cualquier curso en educación, porque todo, aunque sea mínimo, para nosotros va a ser máximo, porque es lo que vamos a ir guardando, y es lo que nos va a hacer valer más, ¿verdad? Gracias. Totalmente, Pablo. Recuérdense siempre que uno en cualquier actividad, en cualquier taller, conferencia, siempre suma aprendizajes a los conocimientos previos, ¿verdad? Entonces uno está participando en la conferencia, está escuchando y dice, yo eso no lo había escuchado, esto sí, esto no, esto me parece que está apropiado, esto tal vez no, voy a buscar más de esto, eso no lo sabía. Entonces uno no puede estar participando de forma virtual, pero la reflexión debe ser activa. Debo poder decir, esto me parece, esto realmente no lo había comprendido, ahora ya. Entonces, debo de estar atento a cuáles son mis aprendizajes en cualquier actividad de actualización y capacitación docente. Yo por eso generalmente los talleres los finalizo con qué me llevo del taller. Porque si bien pude haber aprendido algo específicamente del taller, esa es una meta, ese es un logro, pero también vincular y sumar esos aprendizajes a mis conocimientos previos, a mis experiencias, ese es otro gran logro que tenemos, que generalmente no lo vemos y que tampoco lo valoramos, ¿verdad? Y son espacios que nos van dando también la pauta de cómo podemos seguir impulsando nuestra profesión docente. Les comparto acá algunas motivaciones que se han registrado en la actualidad de por qué los docentes buscan capacitarse o actualizarse de forma continua. Y si se dan cuenta, en el último lugar está el incentivo económico. Y es verdad, ustedes pueden pensar, ay, sí, pero el dinero nunca cae mal. Sí, nunca cae mal. Siempre lo necesitamos y es un recurso básico para todos, pero no puedo dejar que el incentivo económico me mueva a mí para transformarme, para aprender cosas nuevas, para cambiar, para reflexionar más como docente. Los motivos o las motivaciones por las que yo busco una profesionalización deben de ser más profundas que un incentivo económico. Por lo tanto, hacer cambios dentro del paradigma educativo, favorecer la innovación educativa dentro de la comunidad de la que soy parte, diseñar otro tipo de estrategia o de experiencia de aprendizaje, son algunas de las motivaciones de los docentes actuales para mantenerse en esta capacitación y actualización constante. Obviamente enfrentamos ciertos desafíos para la formación docente. La reorganización que se hace del proceso educativo desde la pandemia hasta el presente, el control académico que podamos llevar, permanencia tanto del docente y del estudiante dentro del proceso educativo o del proceso de aprendizaje. Puede haber un escaso vínculo entre lo que aprendo y cómo lo puedo aplicar ya en mi práctica real. Entonces, hay varios desafíos, pero la mayoría los puede resolver el mismo docente, reflexionando, interiorizando, conociendo a sus estudiantes, sabiendo cómo y en qué momento es mejor presentar una nueva actividad, cambiar metodología, implementar otro tipo de actividades. Entonces, para que nos quede de reflexión hoy, ¿con cuáles de estas motivaciones me siento más identificada? ¿Será que todavía me identifico más con la parte económica o ya logré ver en mí
una motivación mayor, más profunda para buscar esta parte de la actualización. Lo veo como una necesidad, lo veo como una meta personal para poder alcanzar ciertos propósitos que yo pueda tener en mi práctica. ¿Y qué desafíos enfrento para continuar mi formación continua y permanente? ¿Qué me detiene en este momento para poder buscar otro tipo de espacio y enriquecerme? Hay que agarrar Entonces, un libro, Chiqui. Hay que ¿cómo agarrar podemos un libro. entonces nosotros sostener este desarrollo profesional continuo y permanente? Entonces, les voy a compartir rápidamente nuestra mente de hoy para hacer un registro siempre de sus aportes, porque quisiera discutir esta parte en cuanto a la capacitación y a la profesionalización docente. Entonces, aquí en el chat les acabo de colocar el link del Menti para que entremos directamente, pero nuestra primera pregunta es cómo podemos mantener una formación constante. ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Cómo podemos mantenernos en una constante activación de nuevos aprendizajes o cómo podemos vincular nuestra práctica docente con nuevas estrategias, por ejemplo? ¿Cómo podemos nosotros sostener esa formación constante? Vamos a esperar unos segunditos para que empiecen a llegar las preguntas, pero es importante que nosotros ahorita compartamos de qué forma podemos nosotros hacer esta profesionalización una realidad. ¿Cómo podemos realmente propiciar que nosotros como docentes podamos tener una capacitación constante, continua? Por ejemplo, aquí ya tenemos una respuesta y dice actualizándonos con las actividades que a los educandos les llame la atención, por supuesto. Por eso el conocer a sus estudiantes, conocer sus intereses y necesidades es esencial para el diseño de experiencias de aprendizaje. Yo busco nuevas herramientas, busco nuevas actividades que los enganchen con la temática que vamos a desarrollar, que los vincule más con la aplicación o la transferencia de esos aprendizajes a diferentes contextos, con cursos virtuales, con certificaciones, buscando lecturas. Eso es esencial. Los círculos de lectura es una herramienta muy efectiva para sostener la capacitación y la actualización de los docentes. Proponer un libro de lectura en la comunidad educativa, leerlos todos, cada cierto tiempo reunirse y ver qué han descubierto con el libro, qué ha movido en ustedes ese libro. Es esencial y muchas veces se deja en el olvido porque la mayoría lo piensa como, ay, pero eso es solo leer. Sí, pero volvemos a lo mismo. Es parte de esa práctica reflexiva del docente lo que hace el cambio. ¿Puedo seguir usando libros? Sí, pero tengo que propiciar la reflexión docente. No es nada más de reunirnos y decir cuáles eran las ideas principales de esa lectura. Debo ir más allá para profundizar en esa lectura, en esa experiencia de aprendizaje que podemos tener a través de ese libro en particular, ¿sí? Entonces, aquí hay algunas sugerencias que nosotros podemos realizar para sostener nuestra capacitación constante. Experimentar con nuevas herramientas. Yo veo en alguna conferencia, veo a un compañero que está usando una nueva herramienta, la busco, la exploro, trato de usarla, busco tutoriales, yo me animo, me motivo, ¿sí? Para experimentar con nuevas herramientas. La tecnología siempre va a ser nuestra aliada. Necesitamos usarla de forma equilibrada, no en exceso, ni tampoco no utilizarla para nada, sino lograr un equilibrio. Buscar cursos en el área de interés, crear espacios colaborativos en el aula o dentro de la comunidad educativa propiamente, y mejorar también la relación con nuestros estudiantes, promoviendo diálogos de confianza y un aprendizaje mucho más activo. Podemos explorar con los tipos de aprendizaje, podemos participar en cursos y talleres como los que favorece la Escuela de Formación Pedagógica Piedra Santa. Nos mantenemos informados sobre algunas novedades educativas relevantes con boletines, con suscripciones a diferentes sitios de la UNESCO, de la ONU, por ejemplo, que nos van mandando cápsulas
que nos permite pues despertar el interés en diferentes temas. Podemos preparar con anticipación algunos apoyos didácticos que podemos buscar diferentes implementaciones para aprovecharlos y obviamente con un diseño de clase que favorezca ese diálogo, esa reflexión, esa negociación que podemos tener con nuestros estudiantes para generar un aprendizaje mucho más transformador para ellos. El Instituto del Futuro de la Educación del TEC de Monterrey propone por lo menos 5 recursos que el docente puede utilizar para sostener una profesionalización o una capacitación constante. Los podcasts, libros de acceso abierto, buscar tutoriales en YouTube, los cursos en línea como los MOOCs y las charlas TED que tienen pues contenido de alta calidad, ¿verdad? Entonces, son 5 propuestas, son 5 sugerencias con las que nosotros podemos mantenernos actualizados en diferentes temáticas. Como bien decía pues nuestra compañera hoy hace un momento, ella decía nuestro aprendizaje debe de ser multidisciplinario y tiene toda la razón, ¿sí? Nosotros debemos aprender de las diferentes disciplinas para vincular la nuestra con el trabajo de los colegas con los que participamos en nuestro colegio, escuela, instituto, donde sea el contexto que nos desenvolvemos. Entonces, hoy tenemos una pequeña actividad bastante rápida. Vamos a formar pequeñas salas en Zoom para que ustedes puedan conocer a otros docentes y conformar comunidades de aprendizaje en línea. La idea es que hoy ustedes se anoten en esta red que les permita desarrollar sus competencias docentes y generar cambios en nuestras prácticas diarias. Seleccionen entonces en la sala cuando lleguemos a un coordinador. Pueden seleccionar un nombre que les identifique como comunidad virtual de aprendizaje y compartan con este coordinador su correo electrónico para mantener comunicación constante con sus colegas. Hoy vamos a formar entonces estos equipos, estas redes, ¿verdad? Este networking para irnos con apoyo de otros colegas que están recorriendo situaciones similares a las nuestras en el entorno educativo. Pueden definir de una vez qué temáticas quisieran abordar. ¿Se quieren compartir recursos para diseñar experiencias de aprendizaje o les interesa enviarse recursos, compartirse herramientas para evaluación? Es decir, váyanse de una vez integrados con una idea de qué es lo que quieren abordar. ¿Quieren abordar educación primaria? Compartámonos recursos para primaria, para secundaria, para preprimaria. Vayan definiéndolo de una vez. También deben determinar con qué frecuencia se van a comunicar, semanalmente, quincenalmente, mensual, ¿sí? Para mantener esa comunicación activa, yo encuentro un recurso que me parece novedoso, que me parece que genera o que facilita la innovación educativa, lo comparto con mi red, ¿sí? Esa es la idea. Que nosotros a través de la conformación de estas redes que vamos a hacer hoy, podamos tener más recursos para mantenernos capacitados y actualizados de forma constante. Podemos incluso generar círculos de lectura con esta red que nos vamos a ir hoy, aprovechando las publicaciones que tiene Piedrasanta, ¿sí? Podemos tomar un libro del catálogo pues amplio que tiene Piedrasanta, lo vamos leyendo, nos juntamos cada 15 días y reflexionamos. Es decir, que va a ser un círculo de lectura virtual con nuestros colegas, con nuestros compañeras, con nuestros compañeros de las redes que vamos a formar hoy, ¿sí? Entonces, voy a habilitar salas de una vez ahorita para que nos dé tiempo. Vamos a tener unos 5 minutos nada más para hacer este intercambio de correos para que tengamos tiempo entonces de hacer bien nuestro cierre de hoy, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos entonces a las pequeñas salitas. En cuanto reciban su invitación, váyanse de una vez, seleccionen a su coordinador, intercambien sus correos y regresamos entonces a la sala para hacer nuestro cierre de hoy. Los veo entonces en unos 5 minutos exactos. Ahora sí, ya vamos regresando todos aquí a la sala principal. Esperamos que con la conformación de estas redes de trabajo ustedes puedan conformar pues estas comunidades de aprendizajes virtuales para compartir, socializar experiencias, herramientas, recursos,
¿sí? Esta parte que propicie nuestro autoaprendizaje a través del apoyo de otros colegas. ¿Cómo puedo colaborar yo? ¿Cómo pueden colaborar los demás con mi práctica? Y esa transformación a nivel de docente que estamos buscando pues alcanzar a través de estas experiencias de formación y de actualización constante. Entonces, vamos a compartir nuevamente nuestro link de Menti que estamos utilizando para pasar al cierre de nuestra sesión. Solo déjenme aquí un momentito. Para que podamos entonces compartir nuestro recorrido en estas 3 sesiones de trabajo. Recordemos entonces valorar también la forma en la que nosotros hemos desaprendido, reaprendido nuevamente algunos conceptos, algunos elementos, de qué forma he podido vincular mis aprendizajes, mis experiencias con esta modalidad de formación. ¿Cómo puedo yo entonces saber que estas 3 sesiones me han servido a mí para transformarme? Recordemos que ese es uno de los propósitos más grandes de este curso, ¿verdad? De estas 3 sesiones de trabajo, favorecer esa reflexión docente para buscar, para alcanzar y propiciar la transformación de nuestro rol como docentes. Entonces, hoy vamos a cerrar esta sesión con una frase de Ken Robinson que dice: conectar con personas que comparten las mismas pasiones que tú te demuestra que no estás solo, que hay otros como tú y que, aunque tal vez haya muchos que no entiendan tu pasión, hay otros que sí. Y en este caso somos nosotros como docentes. Yo por eso este taller lo quería cerrar con esta conformación de redes, con este networking para que nos vayamos con más herramientas, con comunicación con otros colegas, podemos desarrollar que sean proyectos interinstitucionales, que sean multidisciplinarios, no le tengamos miedo al reto de compartir lo que nosotros sabemos, las ideas que nosotros tenemos, porque es precisamente así, de forma colaborativa, como el aprendizaje puede transformarse. Entonces, el propósito más grande de este taller era eso, que ustedes conformaran esas redes de aprendizaje virtuales, que mantengan la comunicación constante y continua para intercambiar recursos, propuestas, proyectos, etcétera. Si nos comunicamos con personas, como dice Ken Robinson, que tienen nuestra misma pasión, que comprende la pasión que es ser docente, que entiende la relevancia del rol del docente actualmente, nosotros vamos a propiciar esos cambios en nosotros, en nuestras prácticas, en la transformación del aprendizaje para nuestros estudiantes, para reencontrarnos con ciertas motivaciones y con nuestra vocación real de ser docentes. Así que para mí ha sido un gusto compartir con ustedes estas 3 sesiones y sobre todo esta última en la que podamos mantener esa comunicación, esa relación, ese vínculo con otros colegas para que nuestra pasión por enseñar, nuestra pasión docente jamás se apague. Así que espero de todo corazón que estas 3 sesiones de trabajo pues hayan contribuido un poquito con esa reflexión docente, con esa transformación de prácticas docentes y que esto pues se vaya sumando, que esto vaya creciendo dentro de sus comunidades educativas a través de su participación, a través de los agentes de cambio que tenemos nosotros en esta sala hoy, ¿verdad? Así que para mí ha sido un total privilegio y un gusto poder compartir con ustedes en estos espacios. Le cedo la palabra entonces a Daniel. Muchísimas gracias, Nadia. Me disculpo de antemano si se va la voz porque la señal de internet está muy mal aquí donde estoy. Espero que no suceda. No se Muchas preocupe. gracias. Yo creo que ejemplos de los maestros que estuvieron con nosotros, que participaron, nos dicen que hemos tomado el mensaje o que ya lo hacíamos y lo estamos reforzando o que lo iniciamos, ¿verdad? El mensaje principal, le entiendo, Nadia, es que tratemos de transformarnos nosotros primero a través de la formación continua, a través del intercambio con los colegas, y eso nos hará más fácil motivar los cambios en los demás.
Yo creo que es una verdad y es algo tan obvio, pero dicen por ahí que lo que más miedo hay que tener es lo obvio, porque uno lo deja. Y es eso, ¿verdad? La necesidad de cambio nuestro, si nos innovamos, tal como decía Paulo en su momento, los cambios que hace Yadira y todos los demás maestros, si nosotros estamos en constantes cambios, nos es más fácil provocarlos. Precisamente, Nadia, usted pues nos ha dado el honor de escucharla. Ahí están escribiendo en el chat agradecimientos. Y la editorial Piedra Santa se está apuntando con esa idea, ¿verdad, Nadia? De dar estos espacios con profesionales de muchísima calidad para ir fomentando esta innovación, ¿verdad? Creemos que estamos aportando algo al país a través de esto. Y bueno, colegas, nosotros los invitamos para que se mantengan en comunicación, pendientes de nuestros cursos. Este año estamos cerrando ya. Y hago esta acotación por lo que Nadia nos decía, ¿verdad? De la necesidad de formación. Ya la otra semana, perdón, dentro de 15 días terminamos el curso de herramientas de evaluación que está a cargo de la Magíster Judith, que está aquí con nosotros. Y el 27 pues cierro con el de matemática, que pues lo tomé a mi cargo. Pero, colegas, estén pendientes porque el año entrante ya estamos preparando los cursos, ya estamos pensando en la cumbre de educación y en otros espacios que queremos abrir para ustedes. De verdad, esperamos que esto haya satisfecho sus expectativas. De parte de la editorial Nadia, un gran agradecimiento. De verdad, qué gusto haberla contactado y esperamos que no sea la única vez que nos acompañe. Y bueno, y que podamos seguir discurriendo en estos temas pedagógicos que veo que la emocionan, que se ve que es alguien convencida de las ideas, sus posturas, ¿verdad? Es muy difícil transmitir un discurso si yo no lo vivo y que solo de verla y escucharla uno dice, sí, sí se ve que así usted se lo ha apropiado. Colegas, solo por favor tomen en cuenta que va a aparecer ahí el link para que llenen su inscripción y por favor exploren lo que falta del curso que ya está colocado. Nadie ya ahí dejó unas actividades. Termínenlo a distancia. Al culminarlo, llenen un formulario que les va a aparecer y una pequeña prueba que es muy importante para conocer qué quedó de conocimientos en el grupo. Y una vez hagan eso, pueden generar su constancia de participación. Pero sí deben pasar todo ese proceso, ¿verdad? Repito, completar las actividades, llenar o contestar una prueba y llenar un formato que está ahí. Ahí está el enlace de asistencia por cualquier cosa. Si alguien no lo puede generar o no puede entrar, escriban a la dirección de correo que le voy a pedir ahí a Javier o a Flor que nos haga el favor de escribirlo para que ustedes puedan comunicarse en caso que tuvieran algún problema, ¿verdad? Así es que aquí está el correo de Flor, fmvalenzuela@piedrasanta.com. Muy bien, entonces devuelvo la palabra a Nadia si usted se quiere despedir del grupo para cerrar ya nuestra actividad y bueno, y esperar que los colegas también estén muy satisfechos. Muchas gracias, Daniel. Pues yo quiero cerrar invitándolos a que revisen los recursos y las herramientas que he dejado compartidas en este módulo, ¿verdad? Ahí hay varios podcasts que ustedes pueden aprovechar para mantenerse actualizados, para escuchar también las experiencias de otros profesionales que sin duda van enriqueciendo también nuestro rol docente y las experiencias que podemos diseñar para nuestros estudiantes. Yo solo les reitero mi agradecimiento por participar, por conectarse. Como bien decía Daniel, pues es viernes, ¿verdad? Y en la tarde sabemos que estamos finalizando una semana compleja de trabajo, pero aquí estamos, ¿verdad? Y eso es lo que realmente motiva, el interés, ¿verdad? Poder discutir y dialogar con ustedes
Y estos espacios de diálogo y de discusión son esenciales para esa reflexión docente. Si nosotros no discutimos, si no intercambiamos ideas, experiencias, pues es muy difícil que veamos las áreas de oportunidades que tenemos en nuestro rol docente. Así que invitarlos a mantenernos en comunicación constante en este camino de capacitación y actualización docente que también debe ser permanente, ¿verdad? A través de diferentes espacios, herramientas y algunas actividades sugeridas que hemos dejado en la plataforma para que ustedes puedan, pues, propiciar siempre su transformación y un enriquecimiento del rol docente a manera de ofrecer a sus estudiantes una educación con más calidad, con más propósito de transformación, ¿verdad? Que eso es lo que estamos esperando ya en la educación actual. Así que felicidades por estar aquí, gracias por acompañarnos y por estar pues en estas 3 sesiones de trabajo. Muchas gracias, Nadia. Y por una pregunta que hace ahí Evangelina, el tiempo para terminar el curso debe ser un máximo de un mes. Eso quiere decir que no se puede hacer después, pero cerremos por favor en un mes para que pues no se atrasen una serie de procesos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muy buen viernes para todo el mundo. Pasen un fin de semana agradable y nos vemos en otros espacios. Gracias, Nadia. Te cuida. Gracias a Feliz tarde. ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde a Muchas todos. gracias, Feliz tarde. bendiciones. Feliz